Levantan la mano, comienzo a preguntar. Díganme. Bueno, yo creo que cuando hacemos que el diente vuelva a su color original. Que vuelva a su color original. ¿Ok? Otra idea. Tiene un blanqueamiento para ustedes. Es un blanqueamiento, pero ya voy. ¿Qué es para ti? Pues sí, que el ojo tan visco, no es visco. Loco, vos, sí, vos, sí. No, es como un aclaramiento. Es como un aclaramiento. O sea, es un aclaramiento, perdón. Pero vos qué crees que le haces, o sea, ¿cómo logramos? ¿Qué crees que le untás? ¿Cómo crees que se da ese proceso? Le pongo el electrocuto, el diente, ¿qué le he hecho? Pues sería como que. Yo he visto como que le ponen algo, pues, que es un líquido, no recuerdo bien el color. Y según había leído, no recuerdo bien, como que penetra las manos. Ok, ya viste que sí tenemos una idea, ¿eh? Ajá, dale, chile. Un aclaramiento se consigue cuando el diente se deshidrata Puede ser que lo deshidratamos para lograr otro tipo de color, ¿no? Bueno, para mí blanqueamiento sería de que el diente de un color hacer que pues disminuya ese color como 2 tonos más. Disminuye. O sea, que sea 2 tonos, ¿Viste color? que se aclare 2 tonos más. Que tenga un valor más alto. Sí, un valor más alto. Vamos a cambiarle el valor bien. Pero la doctora a mí me dijo al inicio que es como devolverle el color al diente, no siempre es un tratamiento estético, pero en la mayoría de los casos sí lo es. De hecho, los blanqueamientos no nacen únicamente para complacer esa demanda de ver los dientes blancos, sino que nacen con la demanda de los dentistas de poder quitar hábitos en pacientes. Antes, que era lo que más se promulgaba, antes los doctores hacían comerciales para la Marlboro. ¿No han visto ustedes esos comerciales? ¿O creen que lo hacen con CGI? Son reales, los comerciales donde se promovía fumar, donde se promovía beber, donde se promovía consumir algún tipo de sustancia que nos iba a terminar causando algún daño permanente en nuestros dientes. Tomar Coca-Cola, tomar Pepsi, lo seguimos viendo hasta en los comerciales del cine. Que viene Navidad, Coca-Cola, ya vienen los ositos navideños, entonces ya se les viene en la cabeza de que viene. Realmente antes era, pero con cosas más nocivas. Entonces, ¿cómo miraban o cómo se imaginan que eran los dientes de la gente en los 70? Se le daban super cool vestidos, pero parece que sonríen. Bien café, bien marrones, y a nadie le gusta tener los dientes así. Entonces nace un procedimiento para poder mejorar la estética del paciente, pero se quería aprovechar más para poder hacer restauraciones que pudieran ir acorde con un diente que se viera más sano, entre comillas. ¿Por qué? Porque era más común que la gente perdiera un diente a que se hiciera una corona y no había implante. Entonces las coronas teníamos la carencia de los colores. ¿Recuerdan cuando hablamos de la cerámica? Estamos hablando de los 70, dientes monocromáticos. Entonces necesitábamos lograr un color claro, ya que las cerámicas no lograban colores marrones. Entonces todo esto va de la mano, tanto lo estético como buscando lo funcional. Y obviamente la humanidad, como es caprichosa, ya lo convertimos en algo estético, como la ortodoncia. La ortodoncia nosotros decimos que es para algo estético, no es así. De hecho, la ortodoncia se utiliza más en adultos que en jóvenes hoy en día. Van a haber bastante gente adulta utilizando ortodoncia por problemas articulares y problemas de lo que es las relaciones oclusales. Entonces, cuando voy a realmente saber explicar un problema de craquidos en un paciente que tiene 45 años y sin siquiera vos perder los dientes, le comenzás a explicar lo que le pasa por las noches, y seguro se va a poner ortodoncia porque comprende que es un tratamiento funcional y no un tratamiento estético. Ya la estética nace en subsecuencia. Entonces hay tratamientos que no nacen únicamente por fines estéticos, pero que debemos de explicar a los pacientes cuáles serían las razones para hacerlo y en qué momento nosotros deberíamos hacerlo. ¿Quién cree que esa es la clínica de uno de ustedes? Para hacer tortura. ¿Quién cree que sería esa clínica? ¿Edu? Sí. Entonces, cuando comienzan los sistemas de aclaramiento dentales, se buscaba
poder blanquear un diente que obviamente en la gran mayoría de los casos son dientes vitales. Y los dientes vitales pueden que tengan una respuesta negativa, incluso una respuesta permanente, nociva posterior al utilizar algún tipo de material que vaya a causar, como bien dijo uno de sus compañeros, hay una deshidratación del diente. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Muchas de las chicas deberían de saber qué es la vaina. Se utiliza en cuestiones de cabello para aclarar. Viste, ahí son expertos. Para el pelo, lo utilizan para cambiarse el color del cabello, ¿no? Sí. Para desteñir y que después les agarre el color. Sí. La única diferencia es que, bueno, el porcentaje en el que este es muy diferente al que utilizamos en el pelo. Sin embargo, sabemos que el pelo está compuesto de colágeno, o sea, que es duro, como las uñitas. Y necesitamos eliminar el pigmento. ¿Ustedes saben de qué está compuesta una mancha? Una mancha de tabaco, por ejemplo. Vamos, ahí no está la doctora Ana Gabriela, la voy a llamar. O María Gabriela, la que me dio bioquímica. Ala. Ya la voy a llamar. ¿Qué pasó a ustedes? Las enlaces moleculares, equivalentes, covalentes, electrovalentes. Hidrógeno, carbono, ¿qué más? Oxígeno. ¿Por qué es importante saber de qué tipo de moléculas se compone una mancha? Porque evidentemente el líquido que vamos a utilizar va a atacar alguno de estos tipos de enlaces para romperlo y de esa manera desaparecer una mancha. Así como funciona el cloro malla blanco, sabiendo de qué está compuesta ciertos tipos de manchas para romper ciertos tipos de enlaces, por eso no quitan todas las manchas, hay otras que tienen enlaces diferentes. Entonces los blanqueamientos están dirigidos para quitar manchas intrínsecas, o sea, manchas que están dentro del diente, manchas que ya penetraron la barrera del esmalte y se quedaron atrapadas entre el esmalte y la dentina, como cuando se golpean la uña y le queda aquel coagulito jodido que está hasta que corta. Entonces, en lugar de eso, nadie quiere tener ahí una mancha adentro y te la quieres quitar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya vamos a ver. Ustedes han visto a lo largo de redes sociales y esos blanqueamientos en los cuales ven que le ponen láser, le ponen luces, le ponen RGB, lo ponen gamer y todo blanquean igual, sin o con. Entonces, durante todos estos procedimientos siempre se buscó cómo acelerar un método que blanquee los dientes. El primero, como vemos ahí, dice que es el peróxido de hidrógeno y se sigue utilizando hoy en día, a los cuales se le van agregando otro tipo de moléculas que puedan acelerar el proceso del blanqueamiento, que vamos a ver en qué consiste. Una de ellas fueron canforquinona. ¿Dónde encontramos las canforquinonas nosotros? En las resinas. ¿Y reaccionan a qué? A la luz ultravioleta. Y voilà, ahí salen las lámparas de blanqueamiento que cuestan $5,000, $6,000. Eso costaba una Philips Boost en mi tiempo. Y ahí la tiene un brother para colgar las patas porque no sirve. Realmente le pones el líquido y no le pones la lámpara y blanquea igual. Lo único que causan estos sistemas es que obviamente la reacción de la gel se va a calentar. Y el principio biomecánico de los materiales odontológicos dicen que cuando está caliente, más rápido, ¿o no? Agua tibia, yeso, agua rápido. Agua tibia, alginato, gelifica rápido. Calentamos la resina, fluye mejor y polimeriza mejor. Entonces, todo en teoría, más calientito, funciona mejor en los materiales odontológicos. Entonces, se asumía de que al calentar la gel por medio de la luz, iba a penetrar más rápido, el diente se ponía más permeable, pero a la larga, ¿qué íbamos a tener a la larga? ¿Cuál es el problema principal de un blanqueamiento? Sensibilidad. Creo que habíamos hablado de resina, de cuál es la temperatura de la pulpa, ¿de cuánto es? ¿Cuál es la temperatura del nervio del diente? Eso el semestre pasado, lo vi. La misma temperatura del cuerpo, 37 grados, ¿verdad? Y yo vengo y le pongo un líquido y lo caliento. Te quemas con la sopa, ¿no? Con la sopa. ¿A cuánto crees que está una sopa que nuestra lengua no aguanta?
40 grados, 3 grados por encima de nuestra temperatura corporal y sentís que perdiste la mitad de las papilas. Ese tipo de quemadura. ¿A cuánto crees? ¿Ya se pusieron la lámpara de fotocurado en el dedo? Sí. Sí saben que se calienta, se pone violento. Ahora imagínate tener 15 minutos esa luz pegando y aquel líquido caliente. Más de 38 grados vas a tener fijo. Y ahora yo vengo y compro una lámpara de esas que son todas aguadas, que valen $25 y son para blanqueamiento, y se la pongo al paciente. Obviamente eso ni calienta, pues esas son luces LED de las que le ponen a las motos, eso no sirve para nada. Pero si utilizamos las lámparas de blanqueamiento, que supuestamente sí van a causar el blanqueamiento, es como que tengan unas 6-7 lámparas de fotocurado puestas en una disposición, el calor va a ser evidente. Entonces obviamente hay que utilizar sistemas que no se calienten o que no tengan reacción con la lámpara. Hoy en día todos los odontólogos que estudian me van a decir que es marketing. La luz es marketing y así quedó, porque fue un boom a inicios del 2000, blanqueamiento computarizado, parecía que te iban a hacer alineación y balanceo, poniéndote ahí 2x1, $150, era caro un blanqueamiento. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya nadie compra esas lámparas que cuestan $4 o $5,000 y un sistema de blanqueamiento bueno te puede costar $50 y trae dos. Y funciona perfecto. Es una dentina bastante pequeña, eso es bastante blanca. Sin embargo, nosotros lo que tenemos es una dentina mutante y un esmalte bastante corto y translúcido, entonces se nos ven grisitos, ven amarillitos los dientes. Y aquí es donde nace entonces, todos los dientes llegarán al mismo valor. Todos están compuestos de esmalte, todos están compuestos de dentina. ¿Será que todos los dientes alcanzan el mismo blanco? Porque viene un paciente, viene la doctora ya que siempre le gusta estar sonriendo y le saca, quiero los dientes de esta muchacha, doctor, mire aquí ven sonriso, cosa più bella. Bueno, sí, yo vengo yo y la voy a revisar y lo primero que yo voy a hacer es que diagnosticar. Vamos a ver qué es lo que nuestro paciente tiene para nosotros poder decir hasta qué realidad puede llegar. Y esto es una cuestión que todos ustedes deben de siempre manejar. Cada individuo, cuando decimos individuo, es porque esa persona tiene características únicas. Y por tanto no puedo yo prometerle de que va a quedar los dientes blanco inodoro porque no todos los pacientes tienen el mismo grosor de esmalte. Y no todos los pacientes también aguantan un procedimiento más de 3 o 4 sesiones. Porque dejarle los dientes cheles, sí, se les pueden dejar y se le van a desmoronar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo voy a secar tanto que les queda totalmente lempo, como dicen los abuelos. Pero no quiere decir de que el diente esté bien, el diente se va a dañar. Entonces, el blanqueamiento está dirigido para llegar a un punto en el que no vamos a dañar el diente, pero vamos a lograr que el valor cambie rompiendo los enlaces de carbono de las manchas en el diente. Y estas manchas, vuelvo y repito, son de origen intrínseco. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, doctora, ¿por qué me está grabando así como escondida? Graba bien. Entonces, viene, a ver, aquí me pregunto, está ahí. La Shelby, que se está durmiendo. Mira, Shelby, te lleva un paciente que miró Douglas y el paciente viene y dice, no, es que me da miedo, ese doctor tiene un aparato ahí que no sé qué es eso. Entonces viene y te dice, quiero que me haga un blanqueamiento, pero el doctor a mí me hizo una corona aquí en el lateral. Vos lo miras sonriendo y se ve todo bien. Y él tiene un blanqueamiento, vos lo revisás y solo tiene esa corona y la corona está nítida. Él sonríe y vos ni la notás. ¿Qué tú haces? El paciente quiere hacerse un bleaching. Y voy a estar cariñosa, voy a cobrar $300 por un blanqueamiento. Y el maestro te lo va a pagar en efectivo, right now. ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? ¿Qué pensarías? O ahorita, ¿qué pensarías que debes de tomar en cuenta? Ya sabes de porcelanas cosas, vamos a ver. Y yo la tengo Aquí al frente, sonríe, nítido, el paciente A3.
Y ahorita deberían de más o menos formularse cositas en la cabeza, con lo que han visto previamente. Ya saben algo de porcelana. El paciente, Una tiene idea. una corona, el paciente tiene una corona en En un el lateral. anterior y él quiere hacerse un blanqueamiento. Y él se va a hacer un blanqueamiento. Hay que respetar el color que tiene la corona para poder hacer el blanqueamiento y poder llegar. Sí, porque estamos hablando del sector anterior, o sea, tenemos que tratar de que sea lo más estético posible y que haya una armonía en cuanto a color en todas las piezas dentales, ¿Cuál es la respuesta? respetando el color que tenga la O sea, la corona. yo le diría de que la pieza mejor porque un diente anterior no va a quedar del mismo. O sea, él trató esa corona supongo también para tener mayor estética, pero al ser un diente anterior no va a quedar igual de claro que. O sea, se va a notar la diferencia en tonalidad del color del blanqueamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tiene la porcelana, o sea, no tiene el mismo tipo de tener un diente natural. Entonces, al momento de aplicar este tratamiento que va indicado para manchas intrínsecas, como eso que de maquillar blanco de un diente, no va a reaccionar igual que una pieza natural. Excelente. Así es, muy bien, así es. Ese es el razonamiento que todos ustedes deberían de dar. Le costó y más o menos la parafrasearon y llegaron a lo que querían. La porcelana no va a cambiar de color, es peróxido de hidrógeno. ¿Qué le echan para grabar la porcelana? El cilantro para grabar. ¿Cuál? Ácido fluorhídrico. Es un ácido que deshace el vidrio, ¿verdad? El peróxido de hidrógeno está hecho para el colágeno. Entonces no le va a hacer nada, ¿no? Por lo tanto, ni la resina ni la cerámica van a cambiar de color ante un agente de blanqueamiento. Entonces, cuando llega el paciente, venimos y platicando con él, que es lo primero que le vamos a preguntar. ¿Tiene algún tipo de restauración en los dientes de adelante? Sonríame. ¿De dónde a dónde sonríe el paciente? Si el paciente usualmente sonríe hasta primeras molares, que es como la mayoría sonreímos, pues ¿hasta dónde vamos a blanquear? Hasta las primeras molares, ¿verdad? Ya se está revisando. Segundo, vamos a ver con el paciente cuál es el color que él tiene. ¿Por qué? Ya vimos color. Y si el paciente es de un color bajo, de un valor bajo, me voy a ir hasta cuál? Hasta el valor más claro dentro de su matiz. Vengo yo y descubro, aquí este color es pongamos que tiene un valor bajo, es un C3. Si yo le hago un blanqueamiento, lo más que va a llegar es un C1, ¿no? Porque ese es su rango. Entonces no va a tener los dientes blancos inodoros. Pero le están diciendo al paciente cuál es lo máximo que va a lograr. Y lo están aterrizando porque le están diciendo, claro, se le van a ver los dientes mucho mejor, eso es un hecho. Pero no le van a prometer que se van a ver blancos como la mayoría esperaría después de un blanqueamiento. ¿Okay? Y lo tercero es ver si tiene, ¿verdad?, la restauración. Si tiene corona, si tiene calcitas aquí en los dientes de adelante. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos el blanqueamiento. Porque la mayoría de las veces los pacientes dicen, cámbienme esas calzas, entonces pónganme la actual, démosle. Entonces puedo hacer el blanqueamiento y después de 15 días de hecho el blanqueamiento, que el color se queda lo más estable posible durante un año, después de esos 15 días, ahí comenzamos a tomar el color y ahí quitamos las restauraciones o las coronas y hacemos nuestras coronas y restauraciones. Y vamos a ver que después de qué pasa durante esos 15 días si a mí se me ocurre pegar una restauración. Se les va a caer y ya van a saber por qué. Vamos a hacer el planeamiento. Buenas noches. Ahí tenemos dos valores altos, ¿no? A y B. Son valores altos. Cuando ustedes están tomando el color, no podemos mezclar valores altos con valores bajos, ¿verdad? No se puede. En este caso, la paciente pasó de un A3 hasta un B1.
pero siempre es un valor alto. ¿Ok? Tanto le puedes mostrar la tablilla del A1 para decir esto es lo máximo que vos podés lograr. Sin embargo, biológicamente no podemos decir, hay unos pacientes que te pueden sorprender como estos que puede llegar a un B1. Sigue manteniéndose en un valor alto, no es sorpresa. Sorpresa sería que pase a un C1 o a un B1. ¿Qué pasó aquí? Más bien bajó. Entonces acá logramos un blanqueamiento bastante fuerte, bastante bueno, pero que durante el análisis de la paciente, lo primero que vimos es, uno, de dónde a dónde sonríe. Muestra segunda premo y hasta ese punto le hicieron el blanqueamiento. Igual en inferior se hace hasta segunda premo. Buscaron restauración, no tiene. La proporción de los labios respecto a los dientes muestra el 100% de los dientes. Así que se tendría que hacer un bleaching en oficina, porque no todos los pacientes se lo quieren hacer en la oficina, sino que se van a hacer es como el que ustedes van a realizar. Entonces vamos a hablar de los tipos de manchas. Habíamos hablado que el blanqueamiento per se está destinado para manchas intrínsecas. El blanqueamiento del que vamos a empezar a hablar es el blanqueamiento en oficina y después vamos a hablar del blanqueamiento en casa, que son dos líquidos diferentes pero funcionan de la misma manera. Solo que el blanqueamiento en casa ya es como retoque, es más para manchas extrínsecas. Ese del tabaquito después de 2 o 3 semanas, ese del cafecito, sino que vienen pacientes para un blanqueamiento en oficina que ya llevan años o meses con manchas o con algún tipo de hábito que va haciendo que esa mancha vaya profundizándose cada vez. Entonces las manchas extrínsecas están causadas por manchas que únicamente se encuentran en la superficie del diente. Cuando nosotros hacemos la limpieza dental, como ven una de sus compañeras ahí, hacen una profilaxis. En esa profilaxis ustedes pasan un cepillo con piedra pómez y pastas semiabrasivas que son las que logran limpiar la superficie. Y ahí nosotros podemos visualizar qué manchas se fueron y las que no están adentro. ¿Ya? Van a ver ustedes cuando les enseñe el doctor Castillo, creo que es el que le enseña el semen, ¿no? A hacer limpieza. ¿Vale? Con el contrángulo, la copita de hule. ¿Ok? Entonces cuando pasan la copa de hule después del blanqueamiento van a remover toda la mancha que esté superficial, como las que nosotros vemos acá. Las que no se logran remover se pueden hacer porque digamos de que todavía están en una superficie del esmalte, pero requieren de otro tipo de tratamiento que vamos a ver también en esta clase, que se llama abrasión. Entonces, la mayoría de las manchas extrínsecas son eliminadas por procedimiento de profilaxis. Después de una limpieza y tu profilaxis con pasta profiláctica, que es una pasta abrasiva, o con piedra pómez. Por lo tanto, no necesitas de un blanqueamiento para esto. Si yo digo que me voy a hacer un blanqueamiento ya estético, no es por la necesidad de eliminar una mancha, ¿verdad? Sino porque quiero que los dientes se me vean más claritos. Y ahí ya comenzamos a diferenciar entonces cuál es lo que quiero para estética y cuál es lo que el paciente necesita. Las manchas intrínsecas son manchas que usualmente vienen por algún tipo de hábito de muchos años o porque el paciente nace con ellas. Una de las manchas más comunes, ¿cuáles son? Fluorosis. Entonces, estas manchas que ya vienen o de manera orgánica en el diente o que ya llevan muchos años ahí por algún tipo de hábito y definitivamente por técnicas abrasivas no las podemos quitar, tenemos que saberlas clasificar. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un tipo de fluorosis que es muy diferente al de la mancha blanca habitual. En este tipo de fluorosis nosotros ya tenemos un problema en el esmalte. Porque, ¿sí saben qué es una fluorosis? Sí. ¿Qué es una fluorosis? No sé. Es un esmalte que no ha logrado desarrollarse correctamente, entonces es un esmalte inmaduro. Entonces esa manchita blanca no es que sea una caries, porque hay caries que son con mancha blanca, eso les tienen que enseñar en serio.
pero es un esmalte que es propenso a que le dé la caries más fácilmente porque es débil. Entonces vos le pondrías un peróxido de hidrógeno y vas a llegar a la Argentina en 2 segundos y lo matás. Entonces no le puedo hacer yo a este paciente ese procedimiento. Sin embargo, lo que podemos hacer acá es un procedimiento, ya sea o restaurativo, cuando hay un daño evidente en la superficie del esmalte. Yo le digo al paciente, mire, usted lo que necesita no es el blanqueamiento, que es el que usted me está pidiendo, porque este tipo de mancha no solamente es cambio de color, sino que hay una afección del esmalte. Esta mancha es el color del esmalte del paciente, que es un esmalte debilitado. Y por lo tanto, si yo le coloco líquidos como el peróxido, vamos a tener una sensibilidad irreversible. Yo voy a lograr que el paciente pase a una pulpitis irreversible y tenga que hacer endodoncia por un blanqueamiento el cual yo no diagnostiqué correctamente. Entonces, cuando las manchas son muy grandes y afectan el esmalte, es un procedimiento más restaurativo que estético. Si la mancha es esta manchita blanca, pero calmada. Si la mancha es esta manchita blanca que ven acá, usualmente son más superficiales. Están en una capa externa del esmalte, ¿verdad? Y nosotros con técnica abrasiva hay unas pastas que se llaman pastas abrasivas. Son unas pastas que es como que estén utilizando lijas. La colocan sobre el diente y con una copa de hule vamos eliminando esas capas débiles del esmalte. Pero va a quedar un pequeño defecto en esa zona que vamos a resolver con una resina. Listo. Entonces también fue un procedimiento restaurativo, no es un procedimiento para blanqueamiento. Vamos a ver qué manchas intrínsecas de origen de los pacientes son las que nosotros podemos ver. Otro tipo de manchas que nosotros podemos tener son manchas por tetraciclina, que ya que es un cambio de color de la dentina meramente del paciente. Si yo le hago un blanqueamiento a este paciente, seguramente no voy a lograr ningún cambio. Ningún cambio. Cuidado, ya te exacerbo más, que se vea más el color de en su diente, porque ese es el color de su dentina. Entonces, ¿qué le diría a este paciente? ¿Le hacen blanqueamiento? Las manchas de tetraciclina hay una clasificación de grados de la 1 a la 4. Las primeras dos se pueden tratar, pero estas que ustedes están viendo aquí ya son casi las tipo 4, que son muy evidentes de diente grisáceo. Entonces, esas, la 3 y la 4 son las que no podemos hacer blanqueamiento. Quiero ver si las puse por acá. Aquí está. Entonces, vamos a tener manchas en grado 1 que casi son imperceptibles, son dientes que se ven más grisitos. Por eso es que es importante que tomemos el color al inicio del paciente para hacerle ver cuál sería la realidad más próxima a la que podríamos lograr. Entonces, la mayoría de los pacientes con manchas de tetraciclina tienen un valor bajo, porque la dentina se vuelve grisácea, se vuelve marrón, se vuelve café, y el diente se ve más apagado. Las manchas de tetraciclina de grado 2, las he visto en varios de ustedes, que son manchas más amarillentas, naranjitas dentro del diente. Y esas manchas también se pueden eliminar, como les dije, grado 1 y grado 2, por blanqueamiento. Ya la grado 3 y grado 4 ya necesitarían de técnicas que, bueno, un poco más agresivas, para intentar cambiar el color, pero como el problema no es el matiz, sino el valor y el tipo de croma que tiene, pues evidentemente no vamos a lograr que se vean blancos, ¿okay? Porque definitivamente no es un color al que usualmente nosotros consideramos dentro de los valores y matrices que tenemos en nuestra tablilla de color, sino que estos dientes ya son más azulados, son más grises, son más marrones, y ahí ya tendríamos que ser un poco más subjetivo con el paciente y decirle, mire, si lo que le molesta es el color de los dientes, porque saludables son, no estamos hablando de un diente enfermo, más que no es estético, porque no es común.
Y a nadie le gusta sonreír. Imagínate vos, sos una chica súper linda, súper arreglada y tener los dientes así de ese color. Mi ortodoncia y los alivis se van a ver espectaculares. Pero igual el color va a ser chocante, ¿o no? Y el blanqueamiento no se lo puedo hacer. ¿Qué hacemos? Es un buen esmalte, miren, no es un esmalte poroso como el anterior. Y aquí sí hagan lo que hacen los TikTokers. Aquí tienen que hacer carilla. Carilla hasta donde sonríe el paciente. Claro, si los dientes son sanos, anatómicamente son lindos, morfológicamente están nítidos, háganselo pensar al paciente, pues, y eso es lo que los convierte a ustedes en profesionales. Así, bueno, mira, está súper bien. Yo no lo veo más que por uno estético, pero gastarle los dientes para ponerle caries al frente solo para tapar un color, no un defecto. Y ahí entra la ética y la moral de cada uno, o el billete, que es un muy buen billete el que tienen ahí, o va a quedar el paciente. Yo se las pongo. Yo se las pongo porque si yo me pongo en el lugar del paciente, pues evidentemente yo quisiera hacerlo, ¿no? ¿Sí? Pero vos hiciste tu trabajo al decirle hasta la última que no es lo mejor y que hay consecuencias. Puede que haya consecuencias que no son eternas las carillas y después no sé cuántos años va a tener que cambiarlas por unas nuevas. ¿Ya? Pero evidentemente a mí, como el paciente, también me gustaría hacerlo. Y por último, la grado 4, que aquí definitivamente solamente podríamos con restaurativa. 3 y 4 es más que todo restaurativa. Luego tenemos manchas que ya son manchas donde el esmalte está prácticamente inexistente o muy dañado, y aquí pues evidentemente no podemos hacer ningún tipo de tratamiento estético meramente con un blanqueamiento. Entonces estos pacientes no son candidatos para blanqueamiento. Y aunque les parezca una locura, hay muchos pacientes que llegan y por eso hacen el meme de yo viéndole al paciente que le faltan 3 dientes y nadie quiere hacerse un blanqueamiento. Porque pasa, que va a llegar un paciente como el C que tienen aquí, le va a pedir un blanqueamiento. Es que tan gris, tan café mi diente, quiero ponerme los blancos. Ni brackets le pueden poner esos dientes porque se caen. Una dentinogenia tan imperfecta que bueno, que lo que hace es que el diente no se desarrolla correctamente y morfológicamente no son peculiares, no se ve un central como la forma de un central. Probable que tenga una forma más angosta o más ancha, si tienen algún tipo de defecto de morfología, haciendo de que las cámaras pulpares sean diferentes. Y estas variaciones también, cuando hacemos algún tipo de blanqueamiento, puede que tengamos una sensibilidad mayor en un diente, menor en otra, en otro me lo eché porque ya el líquido llegó hasta la pulpa. Entonces es mejor no hacer ningún tipo de tratamiento en pacientes que tienen este tipo de problemas. Esto es que no se desarrollan bien el esmalte y la dentina, ¿sí? Todas esas manchas que no son por hábitos, sino que por desarrollo, pues evidentemente no las podríamos blanquear. Y las que son destinadas para el blanqueamiento son las manchas por envejecimiento, que ese cafecito que mi abuelo se tomó hace 30 años y se la quedó aquí, que por una mancha extrínseca fue permeabilizando el esmalte y se quedó ahí metido entre las rendijas del esmalte, por decirlo vulgarmente. Conforme vamos envejeciendo, nuestro colágeno se va debilitando, ¿no? Entonces, ya estamos tomando sultagen para no envejecer tanto. Y nuestros dientecitos comienzan a tener fracturas verticales cada vez más evidentes. Recuerden que la dentina sostiene el esmalte por la fibra de colágeno. Entonces, conforme nos ponemos más viejitos, se nos va debilitando el esmalte, se nos va debilitando la fibrita y comenzamos a tener esas fracturas verticales y aprovechan nuestro cafecito, el cigarro y se comienza a meter ahí. ¿No? Entonces, estas son las manchas más comunes y las que, para las cuales está destinado el blanqueamiento.
Ahora, ¿cómo funciona el blanqueamiento? Bueno, esto es para que miren cómo es que toman el color y que le dan al paciente ver, mira, así estaba, así tuvo, porque este es el color que tenía. Ok, entonces vamos a hablar de 3 procedimientos. La microabrasión, y en el aclaramiento vamos a hablar de oficina, el cual tenemos blanqueamiento externo, blanqueamiento interno, y el casero, que es el que ustedes van a hacerse entre ustedes, que ese compran un kit y ustedes están echando los líquidos o evidentemente se lo están poniendo por la cantidad de tiempo que usa el fabricante. Hay unos que lo tienen que usar 2 horas, otros lo tienen que usar 30 minutos al día, y como no incomoda, te pones a limpiar tu cuarto si es que lo limpias, y ahí ya pasó el tiempo mientras ustedes se le ponen los dientes más chéveres. Entonces, la microabrasión, como ya hablamos, ¿para qué tipo de procedimientos preferimos hacer microabrasión? Fluorosis, ¿verdad? Una fluorosis de mancha blanca, que son superficiales, o esa manchita superficial pero que no sale después de la limpieza y la profilaxis, y decimos, ay, pero esto está encimita, vamos a echarle una microabrasión. Entonces son pastas que usualmente están compuestas con óxido de aluminio, que es casi el mismo polvo con el que limpiamos ¿qué? El disilicato, la porcelana. Ese polvillo blanco solo que no se imaginen que es el polvillo con agua y lo echamos, sino que ha mezclado con otro tipo de pastas abrasivas que lo que hace es eliminar esa mancha en la superficie. Por eso les digo que funciona como una lija. Cuando nosotros pasamos el contrángulo con estas puntas de hule, porque se parecen a la copa de hule que ustedes utilizan, pero estas son unas puntas de silicona o puntas de hule que lo que hacen es que a la fricción y el calorcito van removiendo la superficie de la misma. Si lo hacemos con la copa de hule de la limpieza, esta se les va a deshacer, ¿okay? No son las mismas. Entonces miramos acá la mancha, acá comenzamos a eliminar y miren, ahí quedó el defecto, llegamos a la dentina prácticamente. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una resina translúcida que lo que va a hacer es que va a translucir el color de mi dentina y no va a pasar nada. Otro tipo de manchas para lo que usamos las microabrasiones es cuando nos quitan los brackets. Cuando quitan los brackets quedan los colores del cubito ahí, y a veces queda ese margen blanco que observamos en este diente de acá. Si yo a este paciente le hago un blanqueamiento, esa mancha se va a ver más blanca. Entonces, bien, en vez de quitársela, se la estoy haciendo más chévere. O le hice el blanqueamiento y en ese momento se ven esa línea blanca, porque antes no se miraba. Ahora, ¿cómo las quito? Fácil, vamos a hacerle una microabrasión. Probablemente en la microabrasión utilicemos menos tiempo y menos presión que en el anterior. Y ahí vemos cómo la mancha va desapareciendo después de 3 pasadas con la pasta. Lo que sí recomiendo es que por favor anestesien al paciente, porque recuerden que la fricción genera calor y el calor va a generar una reacción de sensibilidad posterior al paciente. Estos son los materiales que pudieran utilizar, que es ácido clorhídrico al 18% con piedra poco, o ácido clorhídrico al 10% con carburo de silicio. Dijeron a su pareja, muchas que le van a hacer el blanqueamiento. Ya. Como les dije al inicio de mi historia, lo que se pretendía era acelerar de alguna manera el blanqueamiento, donde sugerían que utilizáramos alguna fuente de lujo de calor para poder acelerar lo que iba a ser el blanqueamiento. ¿Qué es lo que pasa? Todos los estudios se hacen como lo que están haciendo ustedes, poniendo los postes en un diente que ya está extraído y un diente contando.
Bro, si vas a estar hablando en la clase, salen afuera, si yo ni siquiera paso lista. Entonces, como les expliqué al inicio, funcionaban muy bien las técnicas de blanqueamiento con el calor, pero en los pacientes, ¿qué es lo que teníamos? Una gran sensibilidad posterior porque el diente vital iba a reaccionar a ese exceso de calor. Comenzábamos a utilizar algunas técnicas eléctricas donde colocábamos nosotros en el líquido como un cautivo para calentar el diente con el líquido y de esa manera comenzará que el líquido se reactive más y el diente se blanquee más. Claro, si le hacen eso a los dientecitos que ustedes tienen, se van a dar cuenta que le van a quedar chelito. Y dijeron, funciona. Vamos a hacerlo en la gente. Y comenzaron los problemas de sensibilidad. Pero ¿en qué caso creen ustedes que tuvieron más alto éxito? En los dientes que tienen endodoncia. En los dientes a los cuales ustedes le están poniendo los postes. Entonces, ¿qué pasa con un diente que no tiene la pulpa de ir? Un diente sin pulpa, ¿qué es lo que pierde? Pierde agua. Y por tanto se ve más opaco. Y si el diente ya de por sí tenía una corona de metal, seguramente se va a ver negro o marrón. Y lo quiero aclarar. Entonces aquí sí funcionan las técnicas que vamos a ver, que una de ellas era un blanqueamiento interno. Así que, ¿qué? ¿Qué pasa con las personas que tienen recesión? Por su edad de dientes, no se les hace del todo. Le hago 28 colores. No, depende de la severidad del bruxismo de los pacientes, porque imagínate, es lo que te estoy diciendo. El paciente viene con un problema y vos me le vas a hacer blanqueamiento. Tratarle el bruxismo, pues. O sea, es lógico. No tiene un sentido, pues, para mí. De entrada yo le digo, loco, mira, pues si estás mal, la articulación andas mal, hacerte un guarda primero, miramos si te puedo rehabilitar. Un blanqueamiento, no, hacértelo ahí enfrente, 2 por 500 pesos. Pero no me iría por hacerle un blanqueamiento, no se puede. ¿Cómo es que funciona el método de blanqueamiento en oficina? Como ya vimos, se llama peróxido de hidrógeno. Y las concentraciones en las que lo podemos encontrar son las que vemos abajo, del 3,6 al 7,2, en ácido. El peróxido de hidrógeno, al igual que el ácido fluorhídrico, puede dañar y quemar bastante la piel. Así que con estos materiales hay que tener mucho cuidado con la encía, con la lengua, con los cachetes, con sus ojitos, donde caigan. Créanme que se van a dar, cuando ya le duele, es porque ya tienen una quemadura de 3er grado. Cuando ya le duele, tienen una quemadura de 3er grado. Van a ver que se le pone la piel blanca. Y ahí, hermano, bueno, échate una crema y anda a descansar. Porque les va a doler mucho. Va a doler después como una quemadura, como que sí, tocaron algo súper caliente y no les sale ampolla, pero es el mismo dolor, que van a andar un buen rato, porque es algo químico. ¿Qué es lo que vamos a tener cerca? ¿Qué cosa inactiva los ácidos? ¿Qué cosa inactiva los ácidos? ¿Qué inhibe el ácido? El alcohol. Si tienen alcohol céntrico, ya ven que esta clase es una escalera. Y ahorita ya ustedes deberían de saber incluso cómo resolver ese problema. Entonces, ¿cómo funciona? Él va a infiltrarse, así como la mancha hizo a través del esmalte. El esmalte es permeable, porque recuerden que son prismas que están colocados unos encima de otros, ¿verdad? Entonces, el ácido va a entrar desmineralizando todas las partes que unen o todas las partes que estén entramadas de manera desordenada entre los prismas. Imaginémonos que los prismas son como este piso que está un pie. No están ordenados, sino que parecen más tejas, una encima de otra. Sin embargo, cuando yo coloco el líquido, lo que el líquido hace es comenzar a intentar pasar entre los caliches, o sea, esas líneas negras que separan cada uno de los cuadritos. Y por donde entró la mancha, él va a entrar también. ¿Y qué es lo que le dije de que estaba compuesto una mancha? Hidrógeno, oxígeno, carbono. ¿Y qué es lo que va a hacer este líquido? Va a romper las manchas rompiendo los enlaces de carbono, quitándose la comuna de oxígeno. Y de esa manera la mancha va a desaparecer. Porque está tratada para manchas de envejecimiento, que son manchas por café, por nicotina,
y por envejecimiento normal, que es por los hábitos que tenemos, lo que hemos comido, que si la rojita, y yo en mi vida me he hecho un blanqueamiento, mis dientes evidentemente se van a ver más amarillos. Sin embargo, no voy a lograr que se vean vitales, otra vez como la doctora dijo, sino que vamos a lograr incluso un color más claro que le va a gustar al paciente, porque está hecho para eso. O tal vez un poquito menos, ya que va a depender de cuánto aguante el paciente. Estos procedimientos nunca los hagan anestesiados. Nunca. Porque el que no siente, no la teme, y cuando le pase la anestesia me vas a contar qué es lo que te va a decir ese paciente. ¿Okay? Los blanqueamientos siempre lo hagan los conscientes, porque quien les dice a ustedes hasta dónde van a detenerse de blanquear es hasta dónde aguanta el paciente. Así de sencillo. Si el paciente ya tiene mucha sensibilidad, solo con el aire acondicionado de la clínica hasta llegaste, papi, este es tu último. No, doctor, que uso es sencillo. Se lo firman. Porque créanme que a ustedes les gustaría hacerle así, o al estar hablando no puedan porque les duele, al punto de que realmente se pongan la mano en la boca. Y ese paciente, como ya son ustedes caritos, $300 le cobraste para que ande así, te va a llegar a matar. Entonces, hay que tener cuidadito con este tipo de procedimientos. O sea, ya sabemos cómo inactivar el ácido, ya sabemos que es peligroso, ya sabemos que vamos a colocarlo hasta donde nuestro paciente lo permite. ¿Cómo entonces preparamos al paciente para un blanqueamiento en la oficina? Nosotros vamos a colocar unos retractores que nos van a permitir visualizar el 100% de la arcada y que al morder el paciente no logre cerrar. También tienen un tope para la lengua, para que la lengua no busque tocar el ácido. O sea, si te están dando este instrumento que vale $1, muchas son descartables, valen $1, o sea, cochinos. Se lo ponen al paciente, pimba, de entrada ya te está diciendo warning. Yo con lo que vas a poner aquí es nefasto, así que ten cuidado. Tiene separador hasta de los cachetes para que tu asistente esté con aquella succión violenta. ¿Okay? Una vez que nosotros logramos retraer, vamos a colocar algo que se llama barrera gingival. Ya lo traen los sistemas de blanqueamiento y es una resina macromolécula fluida que lo que busca es sellar cualquier espacio que hay entre el diente y la encía. Porque ya dijimos que le va a pasar a los tejidos blandos si tienen contacto con él. La revisamos por la parte de afuera y con el espejo revisamos desde los bordes incisales para ver si se ve algo rosado ahí en la encía. Hay que cubrirla toda. Una vez que nosotros colocamos nuestra barrera, vamos a colocar nuestro líquido blanqueador sobre toda la superficie. Usualmente lo ponemos en grosores de 2 milímetros. ¿Okay? No vayan a poner aquí un montón de ácido y tampoco sean pinches, porque si son pinches van a necesitar 5 o 6 pasadas para lograr el blanqueamiento. Usualmente ya la tercera, cuarta, ya está, o sea, se ve lo más blanco posible, se logra después de una cuarta pasada correctamente colocada. El blanqueamiento en oficina utiliza un líquido que es diferente y este se llama peróxido de carbamida. Dice que se aplique grosores de 2 milímetros en la superficie vestibular, como le acabo de decir, elimina. ¿Cómo lo vamos a estar limpiando entre cada una de las capas? Yo pensé que ya hemos pasado al de casa. ¿Cómo vamos a limpiar cada capa? Cuando ustedes ya utilizan la silla dental se van a dar cuenta que hay dos tipos de succión. Una succión que es para la saliva y otra succión que le llamamos succión quirúrgica, que es una succión que como que tiene una puntita más fina. Esa succión es un poco más fuerte. Entonces lo que hacemos es con ella, succionamos el líquido de blanqueador, lavamos, pero tenemos que limpiar los dientes bien con esa jeringa, con esa succión, antes de echar agua, porque lo que voy a hacer es regar el líquido en la parte posterior, en los carrillos y eso, y voy a quemar al paciente. Entonces ya no tiene que haber absolutamente casi nada una vez que succione. ¿Okay? Lavamos y colocamos una segunda capa, pero hay que lavar abundante. ¿Okay? Créanme que bien lavado no pasa absolutamente nada. Pero si yo le echo agua así como está esto, agarrar un desastre, Chernobyl.
Una vez que ya pasa el procedimiento del blanqueamiento, ¿qué le tengo que decir al paciente? Mire, no vaya a comer nada que tenga colorantes por lo menos por una semana. ¿Qué son eso? No se me vaya a tirar una remolacha, no se me vaya a tirar una zanahoria, no se me vaya a tirar una Coca-Cola o un fresco pitaya, porque son alimentos que tienen un colorante bastante fuerte, ¿no? Tampoco me va a ingerir ningún tipo de alimento cítrico. ¿Qué es lo que le acabo de hacer al paciente? Le voy a poner un ácido en los dientes, le voy a dar de entera, porque eso es lo que va a tener, ¿vale? Voy a desmineralizar más el diente que ya está permeable. ¿Y qué va a pasar? Sensibilidad. Dolor horrible, me desgraciaste la vida. Entonces van a eliminar cualquier tipo de bebida cítrica por lo menos una semana. Bebidas calientes o muy frías, muchas al tiempo. No, la belleza tiene un precio. Eso siempre tienen que tenerlo en la cabeza. Si el paciente viene, se va a hacer un blanqueamiento, ya sea por una cosa, ya sea porque lo necesita, sí o sí, o porque es estético, hay que advertirle que una vez que se hace el blanqueamiento hay muchas cosas que se tienen que prohibir al menos una semana. Y el color se estabiliza luego de 15 días, y este color debería de permanecer al menos un año. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa durante estos 15 días que el paciente se hizo el blanqueamiento? Y el brother se quiere cambiar la corona y el brother se quiere hacer la resina. ¿Cómo se llama el líquido? Peróxido de hidrógeno. El hidrógeno residual que rompía las cadenas de carbono, ¿qué es lo que pasa? Él tiene que salir. Y le toma también aproximadamente de una semana, semana y media en ser totalmente expulsado del salo. Y durante ese tiempo cualquier tipo de procedimiento adhesivo que yo quiera hacer sobre la superficie es inhibido por el hidrógeno, haciendo que mi resina no fotocure bien. Por lo tanto se va a caer. ¿Okay? Así que durante esos 15 días, no solo porque el color no es, doctor, es porque se va a caer por el hidrógeno residual que se está evaporando durante semana y media aproximadamente de oriente. Una vez, ahí está, ves, que tiene la succioncita, ¿verdad? Tenemos un señor en el patio chupando la manguera, habla todo. Ya cuando les queda así, lavamos bien y eliminamos nuestra barrera reticular. Si ven que las papilas están de color blanco, ¡ay caramba! Hay unos líquidos que ya traen ahí que son para las quemaduras. Si no, traigan bicarbonato y la colocan en el sitio con un microaplicador. Es una molestia leve, tampoco es que el paciente se va a morir por eso, ¿verdad? La boca es muy agradecida, decía, muy agradecida y cicatriza bastante rápido. Pero sí que hay que advertirle al paciente, hay que decirle esa manchita blanca son quemaduras porque bueno, pasó el líquido, hay que ser sinceros y decirle que no pasa nada, que en 2 o 3 días está como nuevo. Pero que hoy y mañana eso se le va a poner rojito y le va a andar molestando, pero se va a echar alguna cremita y le dan ácido hialurónico o alguna crema especial para que se coloque. Y listo. 2 o 3 días está como si. Ahora, si la quemadura, el paciente se puso 5 sesiones, yo le puse 20 milímetros de grosor y lo que no va a ver es papila porque lo quemaron todo. Pero el paciente le va a decir que sienten una molestia en el tejido, me arde. Si le dicen me arde, la baja. Eso quiere decir que se está pasando el líquido al encima de otro. Porque el diente no le va a arder, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo entraría por el mecanismo de permeabilidad al esmalte. Mira. De 10. Ni Steven Spielberg. Y luego el hidrógeno tiene que salir. Margaret la paga, ¿verdad? Así que tienen esperanza. Vamos a hacer dientes amarillentos de colorado en primer grado y segundo grado. Tetracyclina, también tenemos que en primer grado y segundo grado. O pacientes que una vez que nosotros cuando llega un paciente a la clínica tenemos que saber si le vamos a hacer un blanqueamiento en casa o le vamos a hacer un blanqueamiento en oficina, porque por algo existen estos 2 métodos de blanqueamiento.
solo que uno es más lento que el otro porque los líquidos son diferentes. Hay un tipo de manchas las cuales nosotros no es necesario que las tratemos con uno de casa. Más si el paciente se hizo un blanqueamiento hace menos de un año. Mire, yo me hice un blanqueamiento hace 8 meses, pero soy perro de café, soy perro de cigarro. O sea, evidentemente se te va a manchar más rápido de lo que un paciente normal lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Un blanqueamiento en casa. Porque no es un paciente candidato a un blanqueamiento en oficina porque estaría resecando los dientes, lo que es deshidratando más. Estoy debilitando más su esmalte y lo que voy a provocar es que cuando envejezca más, los dientes se le vayan a fracturar más fácilmente en la parte de lo que es el esmalte. Así que un paciente que ya se hizo un blanqueamiento hace menos de un año no es candidato para otra oficina, sino en casa. Igual los que tienen manchas por malformaciones del esmalte. No, eso probablemente no. Doctor, ¿Qué? entonces el blanqueamiento en casa no es tan agresivo. No, ya lo vas a ver, siempre estamos hablando de oficina. Pacientes que son sensibles, ya de por sí hay pacientes que te dicen que tomando abuelada les da sensibilidad y se quieren hacer blanqueamiento o hacerte toda la endodoncia primero, es decir, no le hacen blanqueamiento a esos pacientes, ni el de casa le mandan, no. Expliquen, la verdad que primero tendría que ver cuál es la razón de su sensibilidad, si tiene algunas recesiones en los dientes y se ve la unión de esmalte dentina y probablemente por esas razones tenga esa sensibilidad o que tiene un esmalte demasiado permeable. Y definitivamente no se puede hacer un procedimiento de blanqueamiento en oficina, sino que tendría uno más, tal vez el de casa que es menos agresivo y utilizarlo la mitad del tiempo que se indica. El blanqueamiento en qué hace. Aquí nosotros utilizamos un líquido que se llama peróxido de carbamida, lo que es un poco más lento que el peróxido de hidrógeno, es menos agresivo, pero la función es la misma, va a romper los enlaces de carbono de las manchas. Pero como ven ahí, a veces puede tomar de 3 a 4 horas en boca o 20 minutos, ya hay unos que ya tardan poquito en tenerlo en boca, pero tenés que utilizar ese sistema 20 minutos diarios tal vez por un mes para que tires un cambio. ¿Okay? No es como vas a pasar aquí menos de una hora y vas a salir con los dientes blancos. Pero este es el que menos riesgo de sensibilidad tiene y depende del paciente, que el paciente sea colaborador. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el blanqueamiento en casa? Lo primero que vamos a hacer es tomar una impresión lo más fiel posible. Si pueden hacerla con silicona, sino una impresión nítida con alginato siliconizado, que es la de Europa morada. Y que les quede linda, sin burbujas, así como las que ven ahí, que son de compañeros de ustedes. Una vez que nosotros tenemos el modelo, lo vamos a recortar y le vamos a quitar al superior del paladar y que les quede como el inferior, en forma de herradura. Una vez hecho esto, nosotros vamos a marcar en el modelo la mitad de los dientes, que es el ecuador del mismo, de donde se va a agarrar. Y vamos a marcar las papilas. A las papilas nunca las vamos a tocar, pero al diente sí. El diente completo nosotros le vamos a colocar, hay algo que se llama pasta refractaria, que es como una pintura de uñas, que es para hacer el espacio, para el grosor del cemento que utilizan los técnicos dentales cuando van a hacer las coronas. Entonces nosotros les mandamos la impresión y ellos le echan eso a donde va a estar la coronita. Yo corté el diente y ellos le echan como ese esmalte de uña encima para crearle el espacio al grosor del cemento. Y encima de ella comienzan a hacer la porcelana. Lo mismo van a hacer aquí, solo que no vamos a comprar ese líquido, sino que las señoritas nos van a prestar sus pinturas de uña y vamos a pintar los dientes hasta donde sonríe el paciente, sea hasta primera molar, hasta primera molar, y pintan toda la cara vestibular como una bien nítida. Si se les pasa de encima el líquido también, entonces nítido, así los margencitos bien pintaditos. Una vez que hicimos esto, vamos a utilizar una máquina preformadora de acetato y ustedes van a comprar un acetato que es blando, usualmente ya lo trae el kit. Si no, lo compran y dicen denme 2 láminas de acetato blando, una para la de arriba y una para la de abajo.
Luego que colocamos en el aparato, que eso lo van a hacer conmigo, va a calentarse y ¡pum!, van a empujar hacia abajo para que absorba. Es como un vacuum, que no sé cómo explicarlo en ese aparato. Pero en sí, cuando se calienta esta lámina de acetato, lo tiramos a presión hacia una base donde está esperando el modelo y ahí como al vacío se va a tomar la forma de la arcada, esperamos a que se enfríe y ya les queda como esto. En algunos lugares utilizan acetato rígido y le llaman retenedores, guardado cruzado, un invento. No utilicen estas cosas para hacer eso, la verdad, sean profesionales. Entonces, estos aguaditos se utilizan para dos cosas: blanqueamientos y técnicas de inyección de resina. A mí me da pereza hacer un central, hice un encerado, le tiré el templete, lo llevo a boca y le inyecto la fluida. Y es de qué bonito, ¿no? Funciona, claro que funciona. Entonces, no las vayan a utilizar con otra cosa. Las rígidas nosotros las utilizamos para hacer retenedores de ortodoncia, pero si el paciente tiene un bruxismo o una parafunción, se utiliza otro tipo de aparato en un paciente poco ortodoncia. Aunque un paciente que se trató de ortodoncia no debería tener bruxismo, pero todo paciente de bruxismo utiliza un guarda que es muy diferente y que ustedes van a aprender a hacer conclusión con la doctora Vecina. ¿Qué contraindicaciones? Pacientes que son desobedientes, un brother que ya viene con aquella boca puro sarro y vos decís, no, este brother no va a cumplir con los tiempos, y más bien va a venirme a clavear diciéndome que no funciona, cuando encima es un paciente cúbico. Obviamente, dientes que tienen manchas que no tienen indicación para este tratamiento. Esto es para manchas extrínsecas que no son de vieja edad. Yo me hice un blanqueamiento, doctor, hace menos de un año, ok, solo mantengamos. Un paciente joven como ustedes, ¿qué tipo de manchas pueden tener? Tal vez hace 5 años se les comenzó el diente amarillento, un blanqueamiento en casa y les queda nítido. Por eso ese es el que les enseño a hacer, porque son jóvenes y los dientes se les van a ver más limpitos. No les va a dañar el diente y van a aprender a hacer una técnica que no les enseñan en ningún lado. La de blanqueamiento en oficina, esa a huevo la aprenden a hacer y aquí también se las enseñan. Entonces, no tengo por qué enseñarles eso. Y por último tenemos el blanqueamiento en piezas no vitales. Ahora, las indicaciones de cómo se coloca el líquido, muchachos, se las voy a dar en el laboratorio porque va a depender mucho del tipo de líquido, pero la aplicación en sí es un gel que ustedes van a colocar una gota en el centro de cada uno de los dientes y el paciente nada más se lo va a poner en el centro vestibular. Y cuando el paciente se lo coloque, él se va a expandir. ¿Y qué grosor debe tener esta gota? Es irrelevante, ponga un grosor más o menos bueno, ya que la película que ustedes hicieron con su pintura de uñas es la que le dé el espacio al líquido para que pueda expandirse en la cara vestibular. Entonces, el que sobrevivió a todo fue el blanqueamiento interno. En este caso se utiliza perborato de sodio combinado con hidrógeno que va del 5 a 35%. Esto se utiliza cuando tenemos dientes no vitales que están muy marrones en zonas muy estéticas y no queremos comprometer. Es la translucidez. Yo voy a copiar el otro central. Si yo le pongo un coping opaco en la parte interna, se va a ver muy diferente al otro porque tal vez tiene un esmalte una dentina muy delgada y por lo tanto el diente se ve muy gris. Y tratar de copiar este tipo de color es complicado. Vas a ver la clase, te voy a hacer una prueba especial ahora de blanqueamiento. Entonces, lo que hace esto es que nosotros tal vez no queremos poner en riesgo colocando porcelana de más o una porcelana opaca en tratamientos que la estética es demasiado comprometida. O hay mucho tiempo, va a haber muy poco tiempo entre que el paciente viene hoy lunes y se le va a ir el miércoles de la otra semana. Entonces no hay mucho tiempo para estar probando que el opacador quedó bien o no y el brother es de alta estética. Entonces lo que hacemos, estamos pensando en corona de silicato de litio, sin ningún tipo de opacador y le vamos a hacer un blanqueamiento en la parte interna del diente. Es un procedimiento que a veces toma días, otras veces toma semanas y por lo tanto tiene que saber descartar al paciente.
Entonces, tenemos este caso donde tenemos un diente que evidentemente tiene un problema en el color y es dado más que todo por la endodoncia. Entonces, el 50% de humedad es evidente el cambio de color, ¿verdad? Lo ves entero al diente y harían una corona. ¿Le harían una corona? Si yo le echo blanqueamiento externo, no cambia de color, no es vital. No hay mucho que hacer. Entonces, un diente que siendo onceado, yo lo que quiero es que de adentro hacia afuera recupere el color. ¿Por qué? Porque la dentina es lo que le da el color al diente. Pero yo no puedo colocar dentro de un diente vital el ácido. Lo voy a matar al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Abrimos el acceso que se parece a donde ustedes están entrando al poste. Cuando ustedes tienen un paciente con endodoncia, eso es lo que se van a encontrar por donde entró el endodoncito. Y ustedes ese es el camino que van a seguir tanto para poner el poste como para hacer este procedimiento. Y lo que hacen es quitar 3 milímetros de gutapercha. Tomamos una radiografía y vamos a quitar 3 milímetros de gutapercha que corresponden usualmente a la cámara pulpar. ¿Okay? Y colocamos ionómero de vidrio en la base. Déjame ver.